Quiero darle la bienvenida a nuestra charla práctica de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales. Em, Estoy hoy junto a Romina Iglesias, la psiquísima Romina Iglesias. Romina es abogada especialista en Derecho Internacional, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, diplomada en Compliance y Gobierno Corporativo, diplomada en Inteligencia Artificial, máster en Reglamento Europeo de Protección de Datos aplicado en el ámbito iberoamericano. Es la ex encargada de la sección jurídica de la Embajada Argentina en Chile y actualmente se desempeña como consultora en el área de compliance, datos personales y tecnología en Clean Data, ya Clean Room SPA. Romina, bienvenida. Gracias, Javiera, por la presentación. Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hablar tratando de dar unos tips prácticos para ahora la ley 21.595, la ley de delitos económicos, que entra en vigencia respecto a la modificación que hizo a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así que nos vamos a enfocar en eso, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. La parte de Javiera es mucho más práctica que la mía va a ser como un repaso sobre cuáles son las modificaciones principales que nos tienen que importar para la responsabilidad que puede acarrear penalmente a las empresas. Así que les voy a empezar a compartir pantalla. Se ve perfecto. Perfecto. Ok, entonces, como habíamos comentado, a partir del 1 de septiembre de este año empiezan a regir las modificaciones a la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley de Delitos Económicos? Bueno, por supuesto, sancionar los delitos económicos y medioambientales, sistematizar y poner al día los delitos de cuello y corbata en Chile de acuerdo a la legislación internacional, sistematizar y agrupar los delitos medioambientales. Se va a incorporar un título en el Código Penal chileno respecto a los delitos medioambientales, o sea que va a agrupar y sistematizar todos los delitos medioambientales. Se modifica la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo vamos a ver más adelante cuáles son las implicancias y cuál es el juego de palabras que utiliza la ley con respecto al modelo de prevención de delito, que es lo que nos ocupa más que nada ahora. Y por supuesto, busca disuadir el comportamiento delictual en los altos cargos, que es algo que en la ley anterior, la 20.393, no contemplaba un agravante, que ahora vamos a hablar en un ratito, para cuando en la perpetración del hecho delictivo intervenga la alta administración. Y por supuesto, como todas estas leyes buscan contribuir a una cultura de cumplimiento, integridad y transparencia al interior de las empresas. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí traté de ser lo más esquemática posible con respecto a las principales modificaciones que plantea la ley 21.595. En primer lugar, establece un catálogo de delitos considerados económicos, porque vamos a ver que hay delitos económicos per se en la ley y otros delitos que se consideran económicos una vez que se cumplen determinados requisitos o condiciones, que vamos a hablar más adelante. Entonces, algunos hablan de 230, otros hablan de 240, 250 delitos. Lo importante es que lo que se hace es ordenar y sistematizar delitos que ya estaban consagrados en la mayoría en el ordenamiento jurídico chileno, pero estaban dispersos. Y entonces se va a establecer un estatuto especial, lo que significa que las penas, atenuantes y agravantes, son distintas a los delitos comunes y son más gravosas. Se crean algunos nuevos delitos, o sea, en su gran mayoría ya estaban consagrados los delitos, pero dispersos en el ordenamiento jurídico chileno. Entonces ahora lo que sí aparecen algunas figuras nuevas, como por ejemplo la vulneración de los secretos comerciales, la apropiación indebida de secretos profesionales, y se modifican otros delitos. O sea, también se incorporan, como dijimos, delitos medioambientales, que también estaban dispersos y se incorpora un título específico al Código Procesal, al Código Penal chileno. Se modifican otros delitos también, como por ejemplo la estafa, y como dijimos, se regulan los delitos ambientales y se amplían, lo importante es que se amplían los delitos bases de la ley
que genera responsabilidad penal a las personas jurídicas, que es del 2009, la 20.393. O sea que pasamos de solo hablar de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptación, y ahora toda esta gama de delitos económicos per se, delitos considerados económicos, delitos informáticos, delitos medioambientales, pueden generar y acarrear responsabilidad penal para las personas jurídicas. En segundo lugar, lo que sucede es que se amplían las personas jurídicas susceptibles de ser penalmente responsables. Antes solo se hablaba de personas jurídicas de derecho privado, empresas del Estado, ahora incorporamos a los partidos políticos, universidades del Estado, entidades religiosas de derecho público, o sea que se amplía el espectro. Después, hay un cambio en el límite de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Antes, solo deberían, o sea, la responsabilidad penal surgía en el caso de que los delitos fueran cometidos en beneficio económico de la empresa. Ahora no es necesario. O sea, puede ser en beneficio económico de la empresa, puede ser un beneficio de otra característica, de otra naturaleza. Por supuesto, salvo que le genere un perjuicio a la empresa. En ese caso, no se dispara la responsabilidad penal. Y algo muy importante de modificación respecto a la ley anterior, que ponía como énfasis en, digamos, la alta administración para generar responsabilidad penal, en este caso, cualquier persona natural que dependa de la empresa o que se vincule a la empresa, después lo vamos a ver en detalle, se vincula a la empresa a través de otra empresa, puede acarrear la responsabilidad penal a la persona jurídica. Esto es muy importante porque hay que revisar todas las relaciones que tenga la empresa. Por otra parte, también lo vamos a ver más adelante, pero se establece una responsabilidad especial para la participación activa de dueños, directores, gerentes en la comisión del hecho delictivo. Y todos los delitos económicos siempre van a generar pena de multa, inhabilitación, prohibición, independientemente de la pena que le corresponda a la persona natural que cometió el hecho ilícito. Y por supuesto se agrega con esta nueva ley el decomiso de las ganancias derivadas del hecho ilícito y la supervisión de la persona jurídica como pena o medida cautelar. Esto es como una especie de liquidador que se va a insertar en la empresa. Después otra crítica que se le hacía a la ley anterior es que siempre había como una cierta impunidad que rodeaba los delitos de cuello y corbata, entonces ahora la posibilidad de sustitución de la pena es poco efectiva. Ahora las penas privativas de libertad son de cumplimiento efectivo contra los delitos regulados, es decir, todos estos delitos económicos per se, delitos considerados económicos, delitos medioambientales y delitos informáticos que incorpora esta nueva ley. Entonces la posibilidad de sustitución de la pena se ve como más complicada. Se modifica el presupuesto de la responsabilidad penal, o sea, la ley hace una especie de juegos cuando dice que la perpetración del hecho sea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de tales delitos por parte de la persona jurídica. Aumentan los deberes de prevención y diligencia que tiene que tener la empresa y se va a sancionar la falta de diligencia por la inexistencia o la ineficiente implementación de un sistema adecuado de prevención de delitos. Lo vamos a explicar un poco más adelante en detalle. Y otra cosa importante que, bueno, que quedan excluidas las micro y las pequeñas empresas. O sea, en las microempresas estamos hablando hasta 2.400 UF, los ingresos por ventas considerando el año anterior, y de las pequeñas empresas de 2.400 hasta 25.000 UFs. Rapidito, hay 4 categorías de delitos. Como dijimos, ahí se pueden subsumir en 2 categorías: los delitos económicos per se, que se corresponden con la primera categoría de delitos que establece la ley, que son todos los delitos que conocemos contra el mercado de valores, los delitos bancarios, la colusión, alteración fraudulenta de precios, negociación compatible. Y la segunda, tercera y cuarta categoría son delitos que son susceptibles de categorizarse o calificarse como económicos. ¿Por qué? Porque se tienen que dar determinadas condiciones. Por ejemplo, en la segunda categoría tenemos que se va a calificar como delito económico cuando intervenga una persona que ejerce un cargo, una función o una posición dentro de la empresa, y cuando se genere un beneficio económico de otra naturaleza para la empresa. Y en esta segunda categoría se suele hablar de los delitos tributarios, de los delitos
aduaneros, informáticos, delitos medioambientales, cuasi delitos por accidentes laborales, o sea, accidentes laborales seguidos de lesión o muerte, y también los delitos previsionales, es decir, cuando se omita pagar las cotizaciones previsionales o se omita retener las cotizaciones previsionales, o por ejemplo también se declare un sueldo y en realidad se está pagando un sueldo inferior al declarado. La tercera categoría, acá intervienen los funcionarios públicos con una persona que ocupa un cargo o una función dentro de la empresa o le genera un beneficio económico a la empresa. Es decir, que acá un funcionario va a cometer un delito, pero a instancias de una persona que ocupe un cargo, una función en una empresa o le genere un beneficio económico a la empresa. Se suele comprender en esta categoría la malversación de caudales públicos, el cohecho y el soborno. Y la cuarta categoría es, hablamos de receptación o lavados de activos cuando tengan por delito base algún delito considerado económico. Por ejemplo, en la receptación puede haber un robo previo, en el lavado y blanqueo de activos, una trata de personas, un narcotráfico. Estos son los delitos anteriores que van a disparar, digamos, los delitos considerados como económicos. Y aquí abajo hay como un paréntesis especial, que es el tema de la responsabilidad especial de los controladores. Un poquito lo habíamos mencionado en los puntos de la lámina anterior de las modificaciones que establece la ley. Y es que en el caso que en la perpetración del hecho delictivo intervenga una persona de la alta administración, o sea, directores, gerentes, controladores, dueños. En este caso, entonces, la ley dispone un agravante y la sanción puede ser mucho más grave. Y como dijimos, la posibilidad de sustitución de la pena y poder evitar la cárcel se hace más complicada. Algunos ejemplos de delitos bajo la nueva ley, si bien los fuimos mencionando, pero bueno, que valen la pena como especificar un poquito, son los delitos medioambientales, por ejemplo, en no realizar un estudio de impacto ambiental estando la empresa obligada a realizar un estudio de impacto ambiental. Esto, por ejemplo, ocupa más a las constructoras o el rubro inmobiliario, o fragmentarlo, contaminar el aire, el agua, el suelo. Después, otra categoría, como dijimos antes, no pagar o omitir retener las cotizaciones, pagar menos sueldo del declarado, accidentes de trabajo que estén seguidos de lesión o muerte, que calificarían como cuasi delitos, soborno, por ejemplo, pagarle a un funcionario para que acelere un trámite, no sé, me imagino una inmobiliaria que tiene que, o la persona que lleva los trámites dice, bueno, voy a pagarle a este funcionario, o tiene la intención de pagar, porque también se sanciona con la mera intención de pagar, aunque no se haya el pago hecho efectivo. Por ejemplo, a un funcionario de la dirección de obras para que se acelere la entrega del permiso. Los delitos informáticos, se habla se incorpora como delito el tema de los fraudes con las tarjetas de crédito, la trata, la explotación laboral, por ejemplo, tener trabajando en una obra a inmigrantes irregulares sin documentación, financiamiento del crimen organizado, y así como hay, como dijimos, un catálogo donde la empresa se tendrá que sentar con sus abogados a revisar de todos estos delitos cuáles son los que tienen más riesgo por su giro o por su negocio, ¿no es cierto? Y levantar un acta donde se deje constancia por qué decidimos dejar de lado determinado delito y no incorporarlo al modelo, o porque decidimos incorporarlo. Esto lo vamos a ver ahora. Y lo importante es que todos los delitos, como dijimos, independientemente de la responsabilidad que tenga la persona natural que intervino en el hecho, acarrean penas de multa que pueden llegar en esta nueva ley hasta 221 millones de dólares, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos o gerenciales y prohibiciones, por ejemplo, para contratar con el Estado. Bueno, ¿cuál es la diferencia con respecto a la ley anterior en relación al modelo de prevención de delitos? Ustedes bien ya saben que el modelo de prevención de delitos es un proceso preventivo y de monitoreo continuo que tiene por objeto evitar la comisión de delitos al interior de la empresa, o en su caso que se produzcan minimizar los riesgos derivados de ello. La diferencia con la ley anterior es que ahora el modelo de prevención de delitos se convierte en un
modelo vivo, dinámico y un traje medida a la empresa. Y si bien la ley juega con estas palabras que dice sea favorecida o facilitada por la falta de la perpetración del hecho, por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos, lo cierto es que se convierte en altamente recomendable, aunque no sea obligatorio, tener el modelo de prevención de delitos al interior de la empresa. Entonces, este juego de palabras que abra la ley, a diferencia de la ley anterior, donde no se sabía si atenuaba o eximía responsabilidad, ahora queda bien claro que en el caso que la empresa tenga un modelo de prevención de delitos y que esté efectivamente implementado, no solo tenerlo, acá hablamos de que sea efectivamente implementado y vamos a ver ahora cómo se entiende efectivamente implementado, va a atenuar o eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica. Entonces, ¿por qué es un traje a medida? ¿Por qué podemos decir que es un traje a medida de la empresa? Porque, como dijimos anteriormente, tiene que ser adecuado al negocio de la empresa, al tamaño de la empresa, al giro, a los recursos y las actividades que desarrolle. Lo cual implica que de este catálogo de más de 230 delitos tendremos que sentarnos, entrevistarnos con cada área de la empresa, con la alta dirección y ver cuáles son los delitos que aplican a la empresa. O sea, no implica que vamos a prever riesgos para todo el catálogo de los 230 delitos, sino que tenemos que analizar y entrevistarnos con cada área y ver cuáles son los riesgos que aplican al negocio. La ley habla de unos elementos mínimos. Esto siempre con Javier le decimos que es un piso, ¿no es cierto?, de elementos que tiene que tener el modelo de prevención de delitos, y de ahí podemos aspirar a más, ¿no es cierto? O sea, la ley nos da unos elementos mínimos, un piso que debe contener este modelo. Y parte diciendo que se tienen que identificar las actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgo de conducta delictiva adecuada al giro. Es lo que estábamos diciendo, tiene que ser, el modelo de prevención de delitos, un traje a medida para la empresa y tiene que ser adecuado al negocio de la empresa. Levantemos actas de por qué vamos a dejar de lado tal delito o no, para que el día de mañana sea, ante un caso ante los tribunales, sea un medio de prueba. El que esté justificado por qué vamos a incorporar al modelo de prevención o por qué vamos a sacar de nuestro modelo de prevención de delitos determinada conducta delictiva. Tenemos que establecer protocolos y procedimientos. Eso significa que tenemos que ver todos los instrumentos que tiene la empresa y sobre todo acá que tenga una política de prevención de delitos y bajar esta política de prevención de delitos al modelo que puede tener distintos, como dijimos, elementos que en este caso constituyen un piso, pero la ley habla que específicamente tiene que tener los canales de denuncia en régimen de sanciones. Acá con los canales de denuncia o sea, hacemos énfasis que tienen que ser anónimos, o sea, tienen que facilitar que la persona se anime en la empresa cuando tiene conocimiento de un hecho delictivo o potencial de hecho delictivo a hacerlo conocer. Podemos establecer un correo interno en la empresa donde siempre haya una persona encargada de investigar estos hechos, y tenemos que tener un régimen de sanciones. Es decir, nosotros tenemos que dejar constancia de que este modelo está socializado al interior de la empresa y en la medida de que algún empleado o algún colaborador externo no esté alineado con nuestro modelo de prevención de delitos, puede ser, por ejemplo, una causal de despido. Si la empresa tiene que tener un régimen de sanciones para prever todo este tipo de situaciones que se pueden dar al interior de la empresa. Y por supuesto tenemos que asignar sujetos responsables de la aplicación de estos protocolos, ¿no es cierto? O sea, antes la ley, la 20.393, hablaba de que el oficial de incumplimiento o el cargado en prevención podía ser y debería ser una persona, una sola persona, era una figura unipersonal. Ahora se habla de la posibilidad de que haya varios responsables. Esto significa que puede haber un equipo liderado, por ejemplo, por el oficial de cumplimiento o el encargado de prevención, y que haya personas responsables en cada área en función de los riesgos de la empresa. Por ejemplo, un responsable en el área financiera, otro responsable en el área contable, etcétera, que trabajen en conjunto con el oficial o el encargado de prevención para hacer un seguimiento del modelo, porque este modelo es un modelo vivo, entonces debemos constantemente generar como pruebas de que este modelo se está actualizando, se está monitoreando.
Y otra diferencia con la ley anterior que habla de evaluaciones periódicas por terceros independientes, y acá sale la figura de la certificación voluntaria y se hace obligatorio una evaluación por tercero independiente, que no sabemos bien todavía qué significa terceros independientes, pero sí queda claro que tienen que ser fuera de la empresa, tienen que ser imparcial, independiente, lo mismo que el encargado de aplicar los protocolos, el oficial o el encargado de prevención. Tienen que contar con sus recursos y, por supuesto, tienen que tener comunicación efectiva con la alta administración. ¿Cómo prepararnos para después darle paso a Javiera con la aplicación un poco más práctica? Bueno, primero de todo tenemos que hacer un diagnóstico, un diagnóstico de la empresa en que estemos asesorando, que nos hayan pedido colaboración. Entonces, hacemos un diagnóstico por giro del negocio de la actividad y tenemos que ver cuáles son los instrumentos y las políticas que esta empresa ya tiene. No sé, tiene una política de seguridad de la información, tiene una política de relacionamiento con las autoridades, tiene una política de relacionamientos con los proveedores, tiene un código de ética o no lo tiene. Entonces tenemos que partir de la base de ver qué instrumentos y políticas y procedimientos la empresa ya tiene o carece. Y de ahí también ver, por supuesto, si tiene el modelo de prevención de delitos. Y si lo tiene, deberemos actualizarlo, revisarlo de acuerdo a los nuevos riesgos y los nuevos delitos que establece esta ley, o si no, deberemos partir de cero elaborando el modelo y, como dijimos, siempre adecuándolo al giro, al negocio de la empresa. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos que levantar riesgos, tenemos que hacer una matriz de riesgos, como lo venimos diciendo de las láminas anteriores, es fundamental que dejemos constancias en actas de las reuniones donde digamos por qué incorporamos o no incorporamos determinado delito como riesgo para la empresa y establecer controles, o sea, medidas y acciones concretas. Tenemos que revisar también qué son las cláusulas contractuales donde se socialice y se internalice el modelo de prevención de delito, si es que las hay. Y si no las hay, deberemos empezar a elaborar y redactar las cláusulas en relación a esto y revisar todos los contratos, contratos con proveedores, contratos con prestadores de servicio, porque tengamos en cuenta que, como dijimos, cualquier persona natural, incluso una persona natural que preste servicios a una empresa tercera y que por participación societaria se relacione con mi empresa, puede acarrear la responsabilidad penal de la primera persona jurídica. Entonces, tenemos que revisar todas las cláusulas y, si no, colocar anexos en todos los contratos de trabajos, en los contratos con prestadores de servicios, en los contratos con proveedores, etc. Los canales de denuncia, un poco lo comentamos, tenemos que garantizar que la persona que realiza una denuncia no va a recibir ninguna represalia, que sea anónimo, que no sea discriminatorio, y que haya una persona encargada de efectuar toda la investigación de todas las denuncias que se levanten. Puede ser una denuncia, podemos utilizar, no sé, como canal de denuncia una plataforma, podemos hacerlo más simple según los recursos de la empresa y tener un correo interno con un encargado de investigar y recibir estas denuncias. Un régimen de sanciones, que ya lo comentamos un poco, este modelo tiene que ser un modelo vivo y por lo tanto no basta que esté en un cajón, escribimos el modelo y lo guardamos, sino que tenemos que generar pruebas de que la falta de socialización o la falta de cumplimiento, alineamiento con la cultura preventiva y la cultura de integridad de la empresa puede generar una consecuencia. Como por ejemplo dijimos, un despido de una persona que, por ejemplo, no cumple o cometió un delito o no cumple con todas las normativas y las políticas y procedimientos de la empresa. Tenemos que actualizar el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Ya hablamos que tenemos que tener un encargado de prevención o un oficial de cumplimiento que lidere este equipo para aplicar y monitorear y actualizar el modelo de prevención de delito, que sea independiente, que sea imparcial, que tenga comunicación efectiva con la alta administración y, por supuesto, que tenga los recursos necesarios para poder desempeñarse. Y una palabra clave acá son las capacitaciones periódicas. Estas capacitaciones periódicas que pueden ser sencillas y cortas, de 15 a 20 minutos, lo ideal una vez al mes, para que generemos pruebas y constancias de que estamos socializando el modelo y que la empresa está promoviendo esta cultura de cumplimiento al interior de la empresa.
Así que, bueno, estos los que le quería comentar y ahora les voy a presentar a Javiera, que les va a compartir su parte que es un poquito más práctica. Si tienen algunas consultas para hacernos ahí en el chat, por favor, así después las respondemos. Bueno, Javiera, me toca presentarte. Bueno, Javiera Landa, Advisory Services Director de ARTL Chile Auditores. Es una profesional con más de 10 años de experiencia en auditoría interna, cumplimiento y sostenibilidad en las empresas de diversos sectores. Tiene un MBA de la Universidad Pontificia Católica de Chile y un máster en Compliance, Fraude y Blanqueo, con especialidad en Legal Tech de la Universidad de ALDE. Estamos cursando eso, ¿no es cierto? Experta en liderar equipos, diseñar e implementar modelos de prevención de delitos, gestionar riesgos financieros y operativos. Cuenta con un sólido conocimiento de las normas de IFRS y SOX y destacada trayectoria en consultoría, liderando proyectos de evaluación de riesgos y auditoría investigativa. Es miembro activo de organizaciones profesionales como la que ustedes ya conocen, nuestra red de Women in Compliance Chile y el Comité Ético de NIF y de RSM Internacional. Bueno, Javiera, a ver qué nos puedes contar. A ver, ¿están viendo ahí mi presentación? Sí, perfecto. Ya, perfecto. ¿Se ve bien, Vice? Ya, sí. Que tengo aquí un... Ya, lo práctico, conocer el negocio para poder realizar el diagnóstico. Ya Romina nos dio varios tips, pero tenemos que conocer bien el negocio y por lo menos a quienes somos asesores tenemos que sí o sí conversar con ustedes y todo eso. Entonces, ¿quiénes conocen mejor el negocio que ustedes? Pueden ser inmobiliarias, pueden ser salmoneras, pueden ser pesqueras, pueden ser empresas del rubro financiero y todo. Pero todo lo que hemos recalcado hoy en día es el traje a medida, ¿ya? Por ejemplo, alguien diría, no sé, ¿por qué no se hace algo estándar para la empresa constructora? Bueno, yo tengo clientes acá que son que construyen oficinas corporativas acá en Santiago y en el Mar Concepción. Es una zona muy regulada. Pero también el caso de empresas constructoras que construyen, por ejemplo, carreteras por las zonas extremas limítrofes de Chile, ¿ya? Y claramente, por ejemplo, en los riesgos no van a ser iguales. Por ejemplo, dudo que tenga un alto potencial de poder caer, por ejemplo, en la trata de personas, una empresa constructora acá en la zona norte, acá en la zona centro, versus una que está instaurada o sitiada en las zonas limítrofes de Chile. Entonces, por eso uno tiene que conocer bien el negocio para saber qué riesgos efectivamente tienen mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque no nos vamos a desgastar. Todos sabemos que tienen presupuesto, las empresas tienen presupuesto limitado, entonces a todos nos encantaría abarcar la totalidad de los delitos para poder prevenir la totalidad de los delitos que aparecen en la ley, pero tenemos que ser eficientes en el control de ellos. No contamos con un batallón de personas que nos ayuden a poder monitorear como la prevención de la ocurrencia de este delito. Por eso hay que identificar los delitos que efectivamente puedan afectar a tu compañía, ¿ya? Bueno, y dentro de lo que uno tiene y lo que te van a pedir como para al momento de auditar tu modelo de prevención del delito, va a ser una matriz de riesgo, ¿ya? Matriz de riesgo y controles, en donde así es como el desde. Si uno ya le quiere poner más o menos cosas, ya es a gusto de uno. Y por eso es lo que decimos como el del traje a medida, ¿ya? Las actividades de riesgo para un mismo delito dentro de tu empresa pueden ocurrir distintas actividades que pueden llevarte a cometer el delito. Y por ende vas a tener distintos controles como para controlar esa actividad que pueda ser sujeta. Como por ejemplo, no sé, presentar información falsa ante entidades fiscalizadoras. ¿Qué información yo le presento a las entidades fiscalizadoras? Le presento información contable, entonces voy a poner controles relacionados a la información contable. Presento información tributaria, entonces
y de repente tenemos asesores externos que nos hacen la información tributaria. Bueno, controles adicionales a la revisión de eso como de la información levantada o entregada por este externo, además de los contratos, de los anexos de contrato que mencionaba Romina antes, ¿ya? Dependiendo de qué tan robusto sea mi control, es qué tanto va a ser el riesgo de la evaluación residual. Tenemos el riesgo inherente, en donde es cuál es la probabilidad de impacto y ocurrencia que yo tendría de que podría ocurrir un delito si es que yo no hago nada, no pongo ningún control, está tal cual como está al día de hoy, y eso. Y bueno, tenemos el riesgo residual, que es el riesgo que queda después de poner controles. Para el riesgo inherente existen algunas industrias que son muy reguladas, sobre todo, por ejemplo, aquellas empresas que, no sé, pues tienen visitas o fiscalizaciones regulares del Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, para qué hablar de aquellas que están metidas en la CMF. Entonces ahí quizás va bajando un poquito el tema de la exposición. ¿Por qué? Porque entes reguladores externos les exigen que ya tengan controles, ¿ya? Pero aún así queremos bajar más la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto, entonces vamos poniendo controles suficientes, ¿ya? Y ojo, esto siempre va a ser cuán adverso al riesgo es el directorio de esta organización a la que nosotros estamos levantando el modelo de prevención del delito. Digo nosotros, el encargado de prevención de riesgo, o sea, el encargado de prevención del delito, el oficial de cumplimiento o el asesor externo que esté asesorándote en esto, ¿ya? Si es que, por ejemplo, me tocó hablar un día con un colegio, ¿ya? Y ellos tienen que tener el tema de, para las manipuladoras de alimentos en los establecimientos educacionales, que no vayan a salir lesionadas y eso, bla, bla, bla. Todos sabemos cómo hoy en día eh, está el nivel de violencia que no existía cuando nosotros éramos más chicos. Entonces, por ejemplo, en este colegio yo decía, ellos tienen que tener algo relacionado, por ejemplo, la revisión de mochilas, detectores de metales. ¿Por qué? Porque hoy en día en algunas zonas los chicos están llevando armas, ya armas blancas, armas a fuego, entonces tienen que hacerse responsables del cuidado de sus profesores, de las tías del casino. Entonces decían, ok, ¿qué tanto es lo que tú quieres? ¿Podrías poner estas cosas, detectores de metales en las entradas, en las puertas y eso? ¿O hacer algún control aleatorio más pequeño y eso? Pero es un riesgo real. Entonces, ¿qué tanto es lo que también tiene la compañía para poder gastar o invertir en el control de prevenir la ocurrencia de este delito? Entonces, muchas veces estos colegios son de zonas extremas y eso, entonces no tienen para andar poniendo un portal de detector de metales, ya que es lo que nos encantaría que pudiese ocurrir, pero eh, tienen que hacer estos controles más chicos y eso lo decide el directorio. Y si el directorio decide, ¿sabes qué? Yo no hago nada, asumo, y esto es lo que dijo Romina en el tema del acta, asumo la probabilidad asumo la ocurrencia de este delito, pero me termina saliendo mucho más caro y no puedo hacerme cargo de eso. Así que sumo el riesgo de ocurrencia de esto, ¿ya? Entonces también cuando llegase a ocurrir, si es que llegase a ocurrir algo en esto, van al acta y va a estar ese antecedente, entonces ya entra a correr un poquito en otro peldaño la responsabilidad de la comisión de este delito. Este que está aquí es un mapa de calor, ¿ya? Entonces yo me voy situando tanto para el riesgo inherente como para el riesgo residual en la probabilidad de ocurrencia, que está así como remoto, improbable, posible, probable, casi seguro, y en la parte de arriba, en la fila de más arriba, aparece cuál es el riesgo que voy a tener si es que llega a ocurrir, ¿ya? Insignificante, menor, impacto, y ahí va dando cuál es tu zona de riesgo, si es que estás en riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto. Yo siempre recomiendo, hiciste todo este levantamiento de riesgo tuyo, aquellos que sean de riesgo alto y de riesgo moderado
tienes que gestionar este riesgo. Riesgo bajo, puedes gestionarlo quizás más adelante, pero estos dos tienes que gestionarlo. Yo tengo unas empresas que, o sea, clientes que hacemos SOX, reportan en Estados Unidos, y, y ellos, para los altos y el moderado, desde Estados Unidos, sus matrices les exige que gestionen estos riesgos. No pueden andarlo teniendo así. Y a mi gusto, em, la nueva ley de delitos económicos y ambientales, por lo menos en la parte económica, está haciendo un símil a lo que es SOX. ¿Ya? Entonces, como que tenemos que ir como moviéndonos un poquito para allá. También les dijimos que esto es el desde, ¿ya? Y esto es el desde a criterio mío. ¿Qué políticas y procedimientos ustedes debieran contar? Y ojo, lo más común en empresas de pequeño, mediano tamaño es que no tengan políticas y procedimientos, así que las personas que trabajan en ese tipo de empresas no se sientan mal. Es momento de que finalmente lo estamos invitando a que se suban a la micro y que hagan algo por esto, saquen el print de pantalla, lo que sea, ¿ya? El código de ética y conducta, el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Bueno, esto yo creo que casi todas las empresas tienen eso porque lo tienen que presentar en la inspección del trabajo. Pero en la política de prevención de delitos económicos, una vez que hagas tu levantamiento ya, donde declares que como empresa pongas un statement de que no están de acuerdo y que repugnan finalmente la comisión de cualquiera de estos delitos. Relacionamiento con funcionario público, donaciones y auspicios. ¿Por qué? Porque ahí muchos es donde puede existir quizás un soborno, ¿ya? O un financiamiento propio. La política anticorrupción, de medio ambiente, recordemos que esta ley es de medio ambiente, también incluye eso. Entonces, tengo incluso una administradora de fondos, uno de mis clientes, no tiene nada relacionado con el medio ambiente y eso, pero por parte de la gerencia nació la decisión de querer proponer y de dar una declaración ante los externos, clientes, ante todos los stakeholders, que ellos son pro medio ambiente y penan cualquier acto que atente contra este. ¿Ya? La política del canal de denuncias que mencionó Romina, las políticas y procedimientos de compra y abastecimientos para evitar también todo este tema de sobornos internos, ya de administración desleal y ese tipo de cosas. Política y procedimientos de rendición de gastos, lo siento, también pueden salir pagos de coimas y sobornos ahí, entonces tiene que existir eso, ¿ya? Todos saben cómo se hace, todos saben qué es lo que no se aprueba, así que, no sé, que no te permiten rendir dulces y ese tipo de cosas, pero a la medida que llegue alguien a fiscalizarte esto o a la medida que llegue alguien nuevo, necesitas saber y ver qué es lo que permite y lo que no permite la empresa y qué es lo que finalmente el promover la cultura. Cultura de integridad es lo que debiesen tener todas las compañías, ¿ya? También la política de la seguridad de información, sobre todo ahora que está la ley de seguridad de datos, ¿ya? Bueno, también la ley nos dice que debe existir un canal de denuncias. ¿Para qué debe existir este canal de denuncias? Para detectar irregularidades tempranas, ¿ya? Para fomentar la cultura ética y transparencia y para la protección de reputación. Recordemos que muchas personas no se atreven a decir las cosas frente a frente. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder sus trabajos, porque tienen miedo de ser discriminado posterior a esto, y un sinfín de cosas. Por eso debe existir un canal de denuncia. ¿Qué debe contener este canal de denuncia? Accesible. Por ejemplo, si es que tú tienes, claro, todo tu equipo y empresa trabaja con computador, ok, una plataforma, un correo y eso. Pero de repente si tienes una planta, una fábrica o faenas en distintos lugares, tienes que encontrar la solución. Tal vez poner una caja que diga buzón de recomendaciones, de denuncia y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero tiene que estar asequible para toda tu organización, desde el directorio hasta la persona que uno considere que tiene menor injerencia, que está más abajo, menor toma de decisión, aquel persona operativa, ¿ya? Tiene que ser confidencial, ¿ya? No pueden andarse enterando que quién hizo la denuncia y eso. Tiene que ser una persona independiente, por eso es a mi recomendación, la persona
que sea la que lleve a cargo el canal de denuncia debe ser como considerado o proclamado como por directorio, electo por directorio. Recuerdan, ya si eliminamos el tema de la administración, ya, y ojalá que quede reflejado por acta de directorio, y eso refleja y va reflejado con un buen sistema de gobernanza, ya. Debe tener un procedimiento claro y transparente el canal de denuncia, en donde se indique el cómo, indique los tiempos de investigación, ya. Indique las sanciones que existirán, ya, si es que en el caso de que sean comisión de delitos, la empresa va a hacer esto en la denuncia a las autoridades. En el caso de que sea una cosa falsa para desprestigiar a otra persona, se desvinculará a la persona de la empresa. Ese tipo de cosas deben estar establecidas ahí para evitar el mal uso también de estos canales, ¿ya? Y debe existir una comunicación de esto, ¿ya? En donde se comente que existe el canal de denuncias, que la gente sepa que existe un canal de denuncias, ¿ya? Existe mucha gente, y sobre todo después de pandemia, que ya gente ya no volvió a trabajar físicamente a las compañías. Entonces, que exista, que sepa que existen estos canales de denuncia. Hoy en día existe mucha gente que está, no sé, desde su casa, y puede llegar trabajando desde su casa, pero puede igual aún así vivir situaciones que estén al borde de la comisión de un delito, ¿ya? Entonces, ¿a quién se lo denuncio? Claro, obviamente uno por, eh, como por buena gobernanza ideal, que se le denuncie esto directamente al encargado de prevención del delito y ese tipo de cosas, eh, o a su jefatura, si es que siente la confianza, pero hay veces que no tienen la confianza. Entonces el canal de denuncia es el que ayuda para eso, y la ley lo pide. Bueno, y la ley también establece que debe existir un encargado de prevención del delito, ¿ya? Y este tiene roles y tareas. Primero, el encargado de prevención del delito debe ser designado por directorio y debe quedar registro de esto en acta. ¿Para qué? Para que a mí no me lo anden cambiando de lunes, martes, jueves. ¿Por qué? Porque tiene que lograr hacer su rol de supervisión y fiscalización, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las roles y tareas de esta persona que ustedes vayan a designar en su compañía, o si los designaron a ustedes? Diseño e implementación, ¿ya? Hacer las matrices de riesgo, junto con las áreas, identificar, no hacerla sola, hacerlo solo, sino que es el que va liderando este tema, ¿ya? Las políticas y procedimientos, ¿ya? También están metidas ahí en el diseño e implementación, porque todas las políticas y procedimientos tienen que soportar tu matriz de control, tus controles que estás metiendo ahí. Supervisión y evaluación, ¿ya? Recordemos que esto es un modelo dinámico de mejora continua. Cada vez puede aparecer delitos nuevos que seamos afectos a poder cumplir, o incluso al contrario, por cambio en las legislaciones, regulaciones nuevas, eliminación de un modelo de negocio dentro de la compañía, y eso se tiene que ir adecuando. Entonces, la supervisión y la evaluación de este modelo de prevención del delito. La capacitación y la comunicación. Y en esto, siempre les digo a las personas, tú vas a hacer una capacitación de tu modelo de prevención del delito. Tienes que capacitar del directorio a todos tus empleados, ¿ya? Hasta los operarios incluso. Pero al directorio no lo vas a capacitar del mismo que está el operario. ¿Por qué? Porque al operario, por ejemplo, no le vas a presentar, no le vas a enseñar del tema del modelo de entregar información financiera a los bancos que no sea real o exacta, ¿ya? ¿Por qué? Porque no andan presentando eso en nombre de la empresa. Pero si se lo vas a enseñar a la persona de administración, si se lo vas a enseñar al directorio y ese tipo de cosas. Entonces tiene que ser una capacitación muy enfocada. El directorio no va a andar haciendo el derrame de el agua y eso. Tiene que tener el conocimiento, porque sí, porque el directorio tiene el deber y la obligación. Tiene el derecho, pero ese derecho también se vio traducido como deber y obligación de monitorear y gestionar para que dentro de la compañía exista una cultura de integridad y exista un ambiente de control, ¿ya? Entonces se va capacitando de acuerdo a los roles que tengan también las personas dentro de la compañía. Se informa y se asesora al directorio. Yo siempre digo, el encargado de prevención del delito tiene que ser una persona que sea capaz de decir, levantar la mano, hey, esto es acto constitutivo de delito. Ojo, no lo hagamos, ¿ya? Se pueden poner, y esto lo hablábamos ayer con Romina,
están estas personas sujetas a dilemas éticos constantemente, ¿ya? Pero recordemos que es una ley y lo que se comete dentro de esta ley son delitos, si es que no regulas bien, ¿ya? Entonces es capaz, si es que me ponen a un pollito como encargado de prevención del delito, lo siento, probablemente haga su pega de escritorio muy bien, ¿ya? Probablemente tenga muy buen trato con toda la gente, pero probablemente si es que el directorio le dice, ¿sabes qué? No, esta persona se va a quedar ahí. Entonces tiene que ser alguien capaz de defender sus ideas, capaz de ir y pararse y plantarse y ser un asesor, efectivamente, es un asesor al directorio de lo que está ocurriendo internamente dentro de la compañía. Y aquí hago el disclaimer dentro de buena gobernanza o la salud de un buen gobierno corporativo. Tener los comités de ética y cumplimiento dentro del directorio, el cual debe ser compuesto a lo menos por un directorio, o sea, un director, y el resto puede ser compuesto por gente de la organización, pero para que el directorio esté al tanto de las cosas que están pasando dentro de la compañía, ¿ya? Y también la relación con las autoridades, sobre todo en las empresas estas que reportan a la CMF y esos son quienes reportan directamente, pero además en el caso de fiscalización y eso, es bueno centralizar en una persona y que no estén entregando información por distintos lados, ¿ya? Así que esas son las roles de el encargado de prevención del delito. Y bueno, lo último que dice la ley es que se recomienda que periódicamente un tercero independiente revise tu modelo de prevención del delito. ¿Para qué? Para que te entregue feedback de que este está actualizado y eso. Recordemos que esta ley busca finalmente que a través de las empresas también mejoremos el desarrollo sostenible de la sociedad, ¿ya? Estamos metidos dentro de la ONU dio sus declaraciones de desarrollo sostenible en el tiempo para los países, Chile también está metido ahí, esta ley yo creo y soy una convencida de que busca aportar para allá, entonces tu modelo tiene que ir en mejora continua. Entonces, ¿qué es lo que te va a pedir un revisor independiente? Alguien como yo, alguien con Romina, la existencia y adecuación del MPD. Si tú me pones el ejemplo que dimos de las inmobiliarias, o sea, de las constructoras al principio, tú me pones el mismo modelo de prevención del delito para una constructora que está acá versus una que está por allá, por el borde de las fronteras chilenas, vas a dejar muchos riesgos y delitos afuera, ¿ya? Entonces tiene que ser adecuado a tu función, ¿ya? Entonces te van a evaluar ¿qué? Tu matriz de riesgo, ¿ya? El compromiso de la alta dirección, donde la alta dirección también esté metida en esto, por ende te van a revisar tus actas de directorio, ya en la matriz de riesgo, las políticas y procedimientos que soportan lo que tú estás metiendo dentro de la matriz de riesgo, la capacitación y la comunicación a las personas que tienen que cumplir finalmente estos controles y los que no, también que tienen que cumplir, aquellos que no vayan a cumplir ninguno. O sea, por ejemplo, yo digo, el del soborno a funcionario público, este tenéis que enseñárselo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el tipo que está allá afuera puede ser tu persona como tu fiscalizador sin que quisiera lo sea. ¿Por qué? Porque le puedes llamar al canal de denuncias y dar como una denuncia. ¿Sabes qué? En la faena tanto, vi al jefe tanto, que cuando fue a supervisar, no sé, alguien, se fueron solitos y después el otro señor salió con un maletín. Esas cosas lo pueden hacer, ¿ya? Monitoreo y revisión, se van a revisar cómo estás tú, el encargado de prevención del delito, monitoreando la revisión de esto, ¿ya? En donde tienes que ir tomando pruebas, donde tienes que ir haciendo aprobaciones y ese tipo de cosas, ¿ya? Donde si es que dice que el área, no sé, de tesorería, la jefa de tesorera tiene tal control, ok, ocurrió cuántas veces en el año, ok, yo hago esas pruebas, yo oficial de cumplimiento, y pido que efectivamente las haya cumplido. Yo después que soy revisor externo, voy y miro qué es lo que has revisado, ¿ya? Van a revisar si es que tienes un canal de denuncia instaurado, van a revisar si es que tienes sanciones internas, si es que están declaradas o si es que las tienen. Ojo, hay gente que se olvida de estas, por ejemplo, las amonestaciones verbales, las amonestaciones escritas y todo eso, ya cuando alguien no tenga miedo de utilizarla, ya con esto se da una declaración a el resto de la compañía de que no están permitiendo no están permitiendo ciertas prácticas, ¿ya?
Y bueno, la gestión de riesgo específico van a ir y mirar aquellos que son de tu área. Sobre todo estos medioambientales hoy en día están siendo cada vez más eh, que debes tener un foco de acción para prevenir la ocurrencia de esto. Ya, dejaré de compartir. Esa fue la presentación, chicos, de la parte más práctica. Así que yo no sé si es que tendrán, parece que veo ahí varias preguntas. Em, Vamos entonces, tengo una pregunta por acá arriba, parece, que esta va como para Romina. Romina, Sí, esta sí. ampliación del catálogo de delitos y con nuevas formas de delito de persona jurídica requiere la adecuación de los protocolos internos de la empresa y de ser así, ¿en qué línea? Bueno, un poquito lo habíamos hablado en la presentación que sí, claramente requiere la adecuación. O sea, estamos hablando que de la ley sale un catálogo de más de 230 delitos y por lo tanto, ¿en qué línea? Bueno, va a depender de la línea del negocio. Como bien estaba explicando Javier ahora en la parte más práctica y divertida de este tema, no es lo mismo una constructora que esté en la región metropolitana que una constructora que esté en las fronteras con Chile porque hay riesgo de otros delitos, como por ejemplo la trata, la contratación de inmigrantes irregulares. Entonces, ¿en qué línea? Bueno, va a depender de los riesgos de cada negocio. Entonces, deberemos sentarnos con el directorio o la alta administración, dependiendo la figura jurídica de la empresa, y revisar de este catálogo y ver cuáles son de estos nuevos delitos los que se relacionan más con mi negocio y los que no tienen relación con mi negocio. Hay una serie de delitos que sí son comunes, por ejemplo, todo el tema de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, no los podemos dejar de lado. Receptación, cohecho, soborno, son figuras que van a ser como comunes independientemente de cuál sea la figura jurídica de la empresa y cuál sea el giro del negocio. ¿No es cierto? Entonces la línea va a depender un poco en reunirnos con cada área y por supuesto con la alta administración de la empresa y revisar de estos catálogos qué es lo que nos va a aplicar a nuestro negocio, qué es lo que no nos va a aplicar y por ejemplo, en dicho caso que dejemos fuera, siempre dejar por escrito, levantar un acta y justificar por qué con mi encargado de prevención, mi oficial de cumplimiento o abogado, auditor, quien cumpla ese rol, decidí dejar fuera un determinado delito de mi modelo de prevención. Entonces, cuando haya un caso en tribunales, si tengo justificado y está bien justificado por qué decidí excluirlo, ahí no tengamos ningún problema y el modelo realmente sea un buen modelo y no se exima o atenúe de responsabilidad penal. La siguiente dice, ¿cuáles son los instrumentos y recursos de fiscalización efectivos? Hoy en día es la debilidad de muchas leyes. Uf, ¿sabes qué? Todavía es una ley que está en pañales, el tema de fiscalización. ¿Quién va a fiscalizar todo esto? Y los tribunales que van relacionados a esto son los tribunales penales, los cuales todavía no tenemos indicios de cómo va a ser el tema de fiscalización de esta ley. ¿Ya? Hoy en día existe solamente un caso, el cual se invocó la ley de delitos económicos y ambientales para quien resulte responsable como persona natural, no como persona jurídica, porque recuerden que empieza a partir de septiembre, ¿ya? Que es el caso Gilgueros, lo pueden googlear después por ahí. Entonces, recursos no existen muchos, si bien, por ejemplo, para las empresas públicas, empresas del Estado, el CEP hace muchos años dio un lineamiento de cómo debían auditarse estas o qué cosas, materias deberían contener los modelos de prevención del delito de acuerdo a la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Hoy en día no se ha establecido ningún régimen, incluso no la CMF no se ha pronunciado todavía, aquellos que estaban como certificadores y eso, eh, perdieron todo el tema de la certificación, que estamos esperando todavía a ver qué es lo que pasa. Bueno, dice la ley habla de un reglamento, Romy. ¿Este cuándo será publicado?
Sí, la verdad es que todavía no tenemos novedades porque cuando se publicó, entró en vigencia para las personas naturales, la ley 21.595, se dio un plazo de un año a contar de la entrada en vigencia, o sea, de la publicación de la ley 21.595, que se cumplió el 17 de agosto del 2023. Pero bueno, todavía no, o sea, dio un plazo de un año, así que en cualquier momento debería eh, salir el reglamento. Ujú. Consulta, Mauricio pregunta, ¿quién será el ente regulador en caso de las empresas no reguladas? Por ejemplo, empresas de responsabilidad limitada y sociedades anónimas cerradas. Yo creo que eso estamos a la deriva. Simplemente en el caso de la comisión de delitos, que alguien te denuncie, llámese alguna entidad, no sé, llegase a ir la inspección del trabajo, tu oficina, llegase a ir el Ministerio de Salud y eso, y justo cometes algunos delitos que están metidos ahí adentro de la ley, pueden invocar en la denuncia que esto sea investigado bajo la ley de delitos económicos y ambientales. Pero más allá de esto, no existe un organismo fiscalizador para las empresas no reguladas, ¿ya? Denise pregunta, dado que la ley aún no indica nada al respecto de cada cuánto tiempo debiésemos someternos a la revisión de estos, o sea, dado que la ley no dice nada, ¿cada cuánto tiempo debemos someternos a la revisión de estos terceros independientes? Bueno, no sé, ¿Cómo? Javiera, si coincidís conmigo, pero bueno, lo ideal sería una vez al año. Igual eso se fija, digamos, en reunión con el directorio o la alta administración de la empresa y, por supuesto, con el consejo del oficial o el encargado de prevención, ¿no? Pero lo ideal sería una vez al año, porque eso genera constancias de lo Mm. que habla la ley, ¿no? De un modelo vivo que está monitoreándose continuamente, se está actualizando. Entonces, lo ideal sería hacerlo una vez al año o, si es una empresa que tiene menos recursos, cada 2 años. Pero eso sería como lo ideal. No está especificado, pero es lo que se recomienda. Al igual como el de cómo uno realiza la auditoría financiera, que si bien no es obligatoria por ley, esta auditoría financiera, esta una vez que tú tengas tu modelo de prevención del delito, ya realizar la revisión independiente periódica, sí, yo se les recomiendo que no la hagan al mismo tiempo que estén haciendo su auditoría financiera, así que no la hagan en periodos diferidos, desfasados, para que no se vean con tanta alta demanda de documentación, ¿ya? ¿Qué opinan respecto de la designación de uno o más responsables de los controles? ¿Deberían ser designados por la alta administración? ¿Qué cargos deberían tener? ¿Y el acceso a la alta administración podría ser a través de un comité u otra vía? Ya. Yo siempre digo, para la comisión, o sea, para los controles, a mí me gusta poner el encargado principal y el backup. Ya a mí, por lo menos dentro de las matrices, eso es lo ideal, poder poner, en caso de que no esté la tal persona, poner el encargado principal y el backup. No lo designa el administrador del control, ojo, no el encargado y responsable de prevención del delito, el administrador del control. No lo designa el directorio. ¿Por qué? Porque muchas veces esos controles que van a levantar ustedes ya los hacen, ¿ya? Ya hacen, por ejemplo, que alguien aprueba el cálculo de, el impuesto a la renta. Ya hacen que alguien apruebe los documentos que van a ser presentados al banco, que ya hacen que solamente una persona es la que se comunica con el banco. Entonces, ese tipo de cosas ya existen. Entonces, el directorio, perdónenme, pero el directorio está como para decisiones más corporativas y de negocio y de estrategia. Ya, si los vamos llevando a este tipo de cosas para abajo, ¿para qué están ustedes? ¿O para qué estamos nosotros? Ya, eso, el directorio tenemos que delegarle más temas de más de arriba a amplio rango, a amplio espectro. Y si bien, si se quieren ir interiorizando, y ojo, tu matriz de riesgo tiene que ser aprobada por el directorio, así que claro, si bien lo aprueba, sí, pero no lo designa, ¿ya? Y dice qué cargo debería tener el acceso
a la alta administración. Podía ser a través de comités u otras consultas. Sí, pues lo que les dije antes del comité de ética, a mí me encanta. Eso va directo a la alta administración, o sea, al directorio. ¿Qué cargo? Yo creo que finalmente es el cargo, uno, no tenga conflicto de interés. Así que gerente general siempre lo voy a dejar fuera. ¿Ya? No tiene que tener conflicto de interés. Existen en empresas muy grandes que tienen, por ejemplo, al contralor, ¿ya? Que tienen su encargado de prevención de delitos, que tienen a personas como con rangos distintos. Pero tengo, por ejemplo, en algunos de nuestros clientes, tienen a la secretaria. ¿Por qué? Porque tienen una estructura organizacional tan pequeña que si bien la secretaria es la que va le hace los cafecitos y cosas así, se comunica con el directorio, bueno, consideraron que esa persona tenía la personalidad y lo pusieron como el encargado de prevención del delito, ¿ya? Dependiendo de tu estructura organizacional. Es qué tanto es lo que puedes meter. No te dispares con ir contratando y vamos contratando. Ojalá que todos pudieran contratar para tener un soporte de este modelo de prevención del delito genial. Pero si no, con lo que hay, tienes que hacer malabares, ¿ya? Pero siempre y cuando considera que esa persona tiene que ser capaz de llegar al directorio y de comunicarle lo que está ocurriendo. ¿Y las evaluaciones por tercero cumplirán el rol que desarrollaban las certificadoras? Romina. Bueno, todavía como señalaste, la CMF no se ha pronunciado, pero bueno, no queda, o sea, las certificadoras quizás puedan intervenir, pero ahora se habla de un juego para muchos otros actores, como por ejemplo empresas de auditoría, estudios jurídicos que pueden hacer la evaluación, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que es un profesional que tenga estudios de compliance, ¿no? Que es una persona capacitada, que sea una persona, como bien señalabas, que sepa afrontar los dilemas éticos que se van continuamente presentando en este tipo de tarea. Así que tenemos que esperar qué dice la CMF, pero bueno, en principio podría ser, pero bueno, la ley abrió el juego a muchos otros actores. O sea, no Sí. solo antes, y aparte antes, digamos que era voluntario la certificación y ahora tiene carácter obligatorio la evaluación por terceros. Ujú. Entonces, podría ser que una empresa certificadora pueda hacer esta evaluación independiente, como puede ser que lo haga, como dijimos, un estudio jurídico, una empresa de auditores, una consultora dedicada a compliance. Lo importante es que haya independencia, o sea, que la persona que intervino en el diseño y elaboración del modelo o de las políticas no sea la misma persona que va a hacer la evaluación, para dar garantías de independencia, imparcialidad, que en el día de mañana si hay una denuncia ante el Ministerio Público, que ante los tribunales podamos justificar que la empresa que hizo la evaluación no tenga una vinculación por otro tipo de prestación de servicios con nuestra empresa, y que sea imparcial y que sea independiente. Entonces, consejo es que no sea la misma persona que Ujú. hace el modelo la que luego lo evalúe. Y ojo, lo que antes la ley no te exigía, la ley tú te certificabas, tenías la certificación, pero no te exigía la revisión periódica, ¿ya? Entonces tú podías certificarte y dejabas Sí. pegado en la pared tu certificado y guardabas los controles que tenías que hacer sobre eso dentro de un cajón y ahí quedaba. Hoy en día la ley eso no te lo permite, ¿ya? El monitoreo continuo tiene que existir por parte interna y externa. O sea, lo Ya ideal es que pues. hagan esta evaluación independiente, surjan como correcciones, modificaciones, recomendaciones, sugerencias, entonces se pruebe que, como bien señalas, Javiera, sea algo vivo, ¿no? Que está continuamente mejorando. Ya pues, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Romina. Contamos hoy Gracias, día, tuvimos gracias a ti. una expositora con un nivel de currículum que tenemos ahí atrás. Así que muchas gracias a todos ustedes. Em, Cargaremos durante el día, vamos a cargar dentro de la página web nuestra presentación, en el quedará también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, a mis WIC queridas se las enviaremos por el chat. Ya pues, Muchas todos, gracias.
Que Que estén todos estén muy muy bien. Hasta bien. Un luego. abrazo grande. Chao, chao. Chau, chau.